Momentos tenemos el placer de recibir a Laura Martín Murillo, que es la directora del Instituto para la Transición Justa, instituto que forma parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Esta sesión es especialmente importante, teniendo en cuenta que el contenido de este congreso y de esta iniciativa de justicia social, trabajo decente y objetivos de desarrollo sostenible implica toda una serie de temas que conllevan una transformación, y más aún en el momento en que estamos viviendo, en la coyuntura en la que estamos viviendo, que es una coyuntura post-pandemia de recuperación económica y social, en el que las economías y la sociedad va a vivir grandes transformaciones, unas de la mano de la transformación digital y tecnológica, otras de la mano de la agenda de transformación y de transición ecológica y, en particular, la agenda de transición energética, que es el gran parte, el vector de transformaciones para hacer frente al cambio climático. Precisamente por la importancia que tiene la transición energética para hacer frente al cambio climático, se ha incorporado la dimensión social de esta transición energética con los términos de transición justa. El llegar a la transición justa en la agenda climática no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso muy largo, en el que han sido especialmente protagonistas los representantes de los trabajadores y las organizaciones sindicales en las negociaciones internacionales sobre cambio climático en las diferentes cumbres del clima, que desde el principio alertaron de que en la Convención de Cambio Climático no existía un artículo en el que se abordara la cuestión de cómo hacer esas transformaciones, esa mitigación y esa adaptación al cambio climático, considerando los efectos potencialmente adversos que pudieran tener dichas transformaciones. La mitigación implica el abandono de las energías fósiles, por ejemplo. El abandono de las energías fósiles significa el cierre de las minas, el cierre de las térmicas de carbón y, en general, significa una transformación de actividades industriales. Y todo eso podía conllevar efectos sobre el empleo, efectos sobre los territorios donde se ubican esa actividad minera o esas actividades, esas centrales térmicas. Y podría encontrarse con problemas reales la gente que trabaja en ello y con obstáculos reales para la agenda climática, que de esos territorios aparecieran posiciones contrarias a los programas de mitigación de cambio climático. De ahí que se exigiera que ese cambio se hiciera con criterios de transición justa, y por ello en el Acuerdo de París, que es el acuerdo más importante adoptado por las cumbres de cambio climático, que ahora orienta las políticas de cada uno de los gobiernos y las propias decisiones que van adoptando las distintas cumbres, la última, la de Glasgow. En el Acuerdo de París, ya en el preámbulo, se introdujo la idea de transición justa sobre el trabajo, para que estos cambios no implicaran pérdidas de trabajo, sino que implicaran creación de nuevos empleos y que implicaran atención a las personas que pudieran ver peligrar su empleo por estos cambios. España fue uno de los países que más sustentaron estas propuestas y ha sido un país muy avanzado y pionero en la adopción de políticas de transición justa. Fue uno de los países, el país primero en el mundo que adoptó una estrategia de transición justa, y la transición justa forma parte de la Ley de Cambio Climático adoptada en España, y esto se le ha reconocido internacionalmente. De hecho, Teresa Rivera, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, forma parte de la iniciativa de Naciones Unidas Climate Action for Jobs, Acción Climática por el Empleo. Forma parte, es copresidenta del organismo que pilota dicha iniciativa en reconocimiento de esa posición española en favor de la transición justa. La ponente que tenemos hoy con nosotros, Laura Martín Murillo, además de ser la directora del instituto que desde España se encarga de llevar a cabo esa transición justa, ha ocupado un lugar muy importante en esas negociaciones internacionales de las que hablaba antes, para que la comunidad internacional asumiera
la transición justa dentro del Acuerdo de París. No solo en las negociaciones climáticas, sino también en las negociaciones en la OIT. Ella fue parte, como representante de los trabajadores, de las negociaciones, parte principal en las negociaciones que dieron lugar a la resolución sobre desarrollo sostenible de la OIT, de la conferencia de la OIT, que luego asumió la tarea de elaborar las directrices para la transición justa, directrices de la OIT, que son hoy la referencia internacional sobre cómo hacer la transición justa, adoptadas tripartitamente. Así que tenemos una ponente de honor hoy, porque su experiencia y su trayectoria está muy vinculada a la transición justa y a la adopción de la transición justa en el ámbito internacional, y su experiencia concreta es pionera en los procesos que ha habido en España de reconversión minera, de cierre de las térmicas de carbón, adoptando los criterios de la OIT, las directrices de la OIT sobre transición justa, siguiendo el acuerdo que la ministra Rivera y Guy Ryder, el director general de la OIT, adoptaron de trabajar juntos en esta perspectiva. Tenemos, por lo tanto, una ponente de lujo y somos todo oídos para que nos comentes pues, la realidad de la transición justa en España. Muchas gracias, Laura, por estar aquí. Tienes la palabra. Muchísimas gracias por la invitación, y voy a aprovechar esta ocasión para mandaros un saludo de la vicepresidenta, que, como ha dicho Joaquín, es copresidenta del Consejo Asesor Internacional de la OIT para Acción Climática para el Empleo, y que es una iniciativa que sigue con mucho cariño y que quiere trasladaros aquí pues, todo su apoyo. La Organización Internacional del Trabajo tiene un papel importantísimo a nivel internacional, como ya sabéis, en la promoción de la agenda del empleo decente, de un empleo de trabajo decente, de un empleo basado en derechos, en el impulso de la protección social, en el avance de la justicia social y en buscar acuerdos entre las partes, entre trabajadores y empresas, para avanzar en esta agenda. Y es una agenda muy importante no solo para la propia conformación del mundo del trabajo, sino también para la conformación de nuestra economía, de nuestras economías, de nuestras sociedades, y de cómo hoy nos enfrentamos a las transiciones que tenemos, en las que estamos embarcados ya, como pueden ser la digitalización o la transición ecológica. Además, la Organización Internacional del Trabajo, como ha dicho Joaquín, y lo quería reconocer aquí, ha tenido un rol muy significativo en el empuje por el avance de la agenda de clima. Ha tenido un compromiso decidido con el avance de la agenda de lucha contra los efectos del cambio climático en Naciones Unidas. Y lo ha hecho entendiendo, como pocas organizaciones a lo mejor, tanto su absoluta necesidad, porque son los más vulnerables los que van a sufrir las consecuencias, como las dificultades que significa transitar en esa agenda. Y yo creo que es una cuestión también a destacar que una organización pues, con una estructura tripartita, con un foco muy grande en el mundo del trabajo, pues haya apostado tan desde el primer momento, y es una apuesta que ya lleva haciendo en la última década, por incorporar, y no solo incorporar a su agenda, sino trasladar a la agenda de cambio climático elementos importantes de su propia agenda. Y Félix, la vicepresidenta, también te desea toda la suerte en esta nueva etapa y que puedas seguir, que sepas que puedas contar con ella. En la última cumbre del clima que se ha celebrado en el Reino Unido, en Glasgow, se ha adoptado el Pacto de Glasgow, que vuelve a recoger el compromiso que ya se había adquirido en París con esta agenda de transición justa. En el Pacto de Glasgow se reconoce la necesidad de garantizar transiciones justas que promuevan el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, la creación de trabajo decente y empleos de calidad, a través de los flujos financieros coherentes con un camino hacia un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima, y el despliegue y transferencia también de apoyo y tecnología para los países desarrollados. El Gobierno de España ha estado apoyando a la OIT, que también ha sido uno de los proponentes de este texto para que así sea, para que quede recogido, y demuestra que probablemente la agenda de la transición justa no está en discusión en la agenda climática. Es más que nunca una parte importantísima de la agenda climática.
Yo soy la directora del Instituto para la Transición Justa y ese hecho también, que haya un Instituto para la Transición Justa, pues demuestra que más allá pues, de ese apoyo que desde el Gobierno de España se ha dado para la agenda internacional, pues que tenemos también que ver cómo hacemos las cosas a nivel nacional y que en cada uno de los países para que esta agenda cada vez más importante pues, pueda avanzar. El Instituto para la Transición Justa es una dirección general. Y esto es os lo cuento un poco porque es interesante desde un punto de vista institucional y es una dirección general como es la Dirección General de Política Energética o como es la Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático. Es decir, tiene el mismo nivel que quienes tienen la responsabilidad principal de guiarnos en la transición energética o de guiarnos en las políticas de descarbonización. Y ese hecho no es casual. Este anclaje institucional de tener este instituto responde a un compromiso que se había adquirido un poco antes, como ha dicho Jesús, Joaquín, a través de un paquete que se presentó conjuntamente, que es el llamado Paquete Energía y Clima, y que contenía la Ley de Cambio Climático, contenía el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y que ahora os explicaré lo que es, y la Estrategia de Transición Justa. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética por fin ha sido aprobada este año y de alguna manera pues, solventa uno de los déficits que teníamos en la sociedad española. Dentro de los países desarrollados era bastante excepcional no tener una ley de clima aprobada en el Congreso. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es un trabajo técnico que requería la Comisión Europea para que nosotros, como Estado miembro, dijéramos cuáles iban a ser nuestros escenarios de descarbonización sector por sector para en 2030 cumplir con objetivos europeos. Y el tercer elemento, la Estrategia de Transición Justa, pues fue presentado al mismo momento porque pues, considerábamos que si queríamos avanzar en el clima y si queríamos marcar técnicamente objetivos de descarbonización, pues teníamos que tener este acompañamiento también dentro del mismo paquete. Como ha dicho Joaquín, además, la Ley de Cambio Climático española, en su título sexto, recoge todo un título para transición justa. Y eso sí que es verdad que es muy excepcional respecto al resto de los países. Lo más interesante no solo es que recoja la transición justa, sino que dice cómo lo vamos a ir haciendo a lo largo de la implementación de esa ley. Y es que nos vamos a dotar o nos tenemos que dotar de estrategias de transición justa cada 5 años, justamente para que este acompañamiento de cuáles son los desafíos de la agenda del clima en el empleo, en los territorios, pues lo podamos ir analizando y evaluando de una manera dinámica, irlo anticipando cada 5 años y podamos poner pues, los instrumentos y las herramientas necesarios para hacerlo bien. La transición ecológica, más allá de la transición justa, pues es un compromiso indiscutible que tenemos con las nuevas generaciones y tal como vamos con los jóvenes de hoy y con los no tan jóvenes de hoy, porque los impactos cada vez son mayores y avanzar en ella, pues ya evidentemente es algo que nos corresponde a todos, nos corresponde a los gobiernos, nos corresponde a las empresas, nos corresponde a los sindicatos, nos corresponde a las universidades, nos corresponde a los investigadores. Pero es verdad que para el éxito de la misma necesitamos que se asuman las dificultades y necesitamos mirarlas de frente. Necesitamos mirarlas de frente, entenderlas, dimensionarlas, que también es muy importante, porque habrá una tendencia que se produce en todos los procesos de transformación de, a veces, maximizar las dificultades sobre los beneficios que pueden generar determinados procesos de cambio. Entonces, está bien tenerlas bien dimensionadas y tener el compromiso para actuar sobre ellas. No se trata de esconderlas, sino de saber que existen y tener la voluntad de actuar. Esto significa, bueno, pues con este compromiso que tenemos un poco con este paquete programático, pues es, dentro de lo que puede ser la esfera internacional, como os digo, pues es un compromiso importante trasladado en elementos claves, pero ahora os voy a contar un poco cómo estamos haciendo para desarrollar esos compromisos y esas estrategias de las que nos hemos fijado con acciones concretas o con líneas de acción concreta. Claramente, si queremos que la transición ecológica funcione en España y en este país, y no solo en el mundo internacional, sino en este país, la transición ecológica tiene que funcionar para el empleo. Este país necesita más empleos y necesita mejores empleos. Y ha sido tradicionalmente el tema que más ha preocupado a todos los españoles y a todas las españolas. El empleo ha sido nuestra preocupación central durante décadas. Y eso
No signifique que no haya la misma preocupación en otros países, pero nuestro país y nuestra ciudadanía está particularmente preocupada por el tema y necesita soluciones, pues porque hemos tenido niveles de desempleo muy altos, porque tenemos también niveles de empleo precario tenemos trabajadores pobres en nuestro país. Es un tema crucial para la sociedad española. Y a pesar de que incluso en la situación actual, y es verdad que es la primera vez que se da una salida de la crisis con una recuperación de empleo sólida y estamos saliendo de la pandemia, de esta pandemia compleja que todos los días nos trae sorpresas, pero estamos saliendo de ellas con una recuperación del empleo importante, pues porque se ha movilizado una parte importante del PIB como ayuda para empresas y trabajadores. Tenemos que aprovechar también el momento actual para que eso sea un lanzamiento para reforzar la creación de empleo sostenible, de empleo a largo plazo y de empleo en las nuevas o en los nuevos vectores económicos que están destinados a tener un desarrollo más amplio en los próximos años. También necesitamos pensar en cada uno de los elementos, porque transición ecológica y transición energética es muy amplio, cada uno de los elementos estratégicos que tenemos que construir para ir guiando nuestro sistema productivo y nuestras industrias, nuestras empresas, nuestro mercado laboral. Cómo vamos haciendo énfasis en cada uno de los elementos que se tienen que poner en marcha para generar un nuevo tipo de empleos, más sostenibles, lo que se llaman empleos verdes. Y en ese sentido, pues hemos venido también trabajando a través de una estrategia de economía circular, una estrategia de infraestructuras verdes que son particularmente importantes para la conservación de nuestra biodiversidad. En el tema energético, una estrategia de autoconsumo, una estrategia de eólicas marinas, una estrategia de hidrógeno verde, una estrategia de almacenamiento energético. Son elementos que necesitábamos, que no estaban ahí y que son espacios de innovación y de desarrollo económico actual y que consideramos que son probablemente los vectores que más pueden canalizar una generación de empleo importante en los próximos años. Y estos pequeños elementos, que a lo mejor no son muy conocidos por la sociedad, pero que sí que son conocidos por los sectores afectados y por el mundo de la empresa, pues porque los hemos trabajado conjuntamente, sí que nos marcan cuáles deben ser las prioridades y cuáles nos dota de directrices, que es muy importante también para nuestro sistema económico, que se vayan teniendo unas directrices de por dónde queremos avanzar de manera colectiva. Y otro de los elementos que son muy importantes, aparte de esta bajada, algunos elementos cruciales de la transición ecológica y de la descarbonización, es que pues, en muchos casos necesitamos apoyar de manera decidida estas nuevas inversiones. Y en este contexto, en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pues tenemos una oportunidad, pues como no se nos ha dado muchas. Uniendo estos dos elementos, ¿qué queremos dinamizar, qué queremos mejorar y qué queremos extender, como pueden ser las mejoras en economía circular, las mejoras en energías renovables, teniendo un paquete de incentivos para inversiones, un paquete para diferentes líneas de ayuda, como lo que tenemos en el Plan de Transformación y Resiliencia, pues estamos a lo mejor en un momento muy importante para poder ayudar a generar ese empleo que necesitan nuestros jóvenes y que necesitan también nuestros mayores en España. Es probablemente pues un momento especial en el que vamos a ver pues, que se va a crear mucho empleo en rehabilitación de viviendas, se va a crear mucho empleo en movilidad sostenible, se va a crear mucho empleo en innovación de nuestro sistema energético, se va a crear mucho empleo en todo lo que tiene que ver con la electrificación del transporte. Es decir, vamos a tener líneas que van a ayudar a mejorar nuestros resultados de empleo. Pero es verdad que todas estas cosas que tenemos que hacer pues no es una cosa que vayamos a hacer ni el Ministerio para la Transición Ecológica ni el Instituto para la Transición Justa solos. Y menos mal. Tenemos que hacerlo con los interlocutores, con los sectores, con los agentes sociales, con las pymes, con el resto de administraciones, también con los investigadores y con las universidades. Sabemos que las oportunidades están ahí,
pero para optimizarlas y para llevarlas a un nivel que de verdad nos ponga al nivel de nuestras posibilidades, tenemos que trabajar de manera conjunta y en eso estamos. Y no se trata solo de generar empleo en esta transición ecológica. Tenemos que avanzar también en cuáles, para que sea justa, tenemos que avanzar en cuáles son los sistemas de protección social que permiten el cambio entre ocupaciones sin que las personas trabajadoras, por ejemplo, vean comprometidas sus ingresos, y esto es importante en los escenarios de transición. Tenemos que trabajar de manera importantísima en la formación, en la recualificación profesional y en cómo vamos adaptando también los currículos y vamos dando entrada a estas nuevas ocupaciones en nuestras certificaciones y en nuestra formación. Tenemos que avanzar también en servicios activos de empleo, que sirvan bien de pasarela entre dónde están las ofertas y las demandas, en que nos sirva de pasarela entre nuestra población desempleada y dónde se producen los buenos empleos o las oportunidades, y también, por supuesto, que se haga énfasis en el desempleo de larga duración. Y por supuesto, pues tenemos que también trabajar de manera más allá de estas cuestiones generales, pues tenemos que trabajar de manera concreta allí donde sí que descubrimos o sí que sabemos que existen unas dificultades muy concretas en territorios o en sectores. Y desde el Instituto para la Transición Justa pues nos dedicamos un poco exactamente a eso. Estamos ahora mismo centrados en el acompañamiento a los territorios y a las personas que se enfrentan al cierre de la minería del carbón, que se enfrentan al cierre de las centrales térmicas y que se enfrentan también, aunque no tenga que ver con un proceso de descarbonización, con el cierre de nucleares. Se trata de un trabajo bastante complejo y en esto quiero ser honesta con vosotros pues, por diversas razones. Una, particularmente en España, por la falta de anticipación. Es cierto que cuando te tienes que enfrentar a este tipo de transiciones, el tiempo, la mirada previa, el trabajo previo, ayuda mucho a tomar las soluciones necesarias, sobre todo pues, porque tenemos que poner herramientas que implican a muchos agentes, que implican mucho trabajo administrativo detrás y que hubiese sido mejor anticipar. Es cierto que en España pues, no se habían desarrollado medidas que ayudaran a paliar los efectos de estos cierres, que en muchos casos eran esperados, eran conocidos, pero no eran reconocidos, que es diferente conocer que reconocer a veces. Y esto ha tenido consecuencias importantes, y es que la falta de anticipación hace que a veces las soluciones no estén al mismo tiempo que se desarrollan los problemas. Y es importante para la aceptabilidad social, pero sobre todo es importante para los resultados que se pueden obtener. Otro de los elementos importantes y particularmente difíciles para España es que muchos de estos cierres se producen en ocasiones en zonas con unas altas tendencias de despoblación. Muchos de estos cierres se producen en lo que llamamos España vaciada. Y no es fácil para estas zonas asumir pérdidas de empleo, que además son pérdidas de empleo industrial en muchas ocasiones, que significan rentas salariales más altas. Y esto hay que entenderlo, no es una transición sencilla para la gente de estos territorios, porque probablemente las oportunidades que haya al otro lado del camino pues no se parezcan a los empleos y los trabajos y el efecto tractor que tenían también esas actividades en el territorio, que no es menor. Pues como os digo, lo primero que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente. Desde el Instituto para la Transición Justa pues estamos trabajando en colaboración intensa y en diferentes facetas. La primera vía de colaboración es la vía de colaboración con los agentes sociales, con las empresas y con los sindicatos afectados por estos cierres. Los cierres que se han producido en España pues están dentro de un marco de diálogo social, de búsqueda de acuerdos y de búsqueda de soluciones conjuntas. Tenemos un acuerdo de minería para el cierre de la minería, que en realidad es el último de los acuerdos respecto a unos marcos mineros que se habían desarrollado durante décadas para ir reconvirtiendo la minería del carbón en España, y en este último acuerdo hemos querido pues, aprender de lo que se había hecho bien y mejorar las cosas en las que considerábamos que había espacio para el avance. Luego tenemos un acuerdo para el cierre de las centrales térmicas de carbón, que es un acuerdo diferente en el sentido que las empresas que cierran esas centrales de carbón
carbón son empresas eléctricas que están pues, destinadas a quedarse en el sistema económico español y que además son, ellas mismas están siendo también parte de la transformación, están abriendo nuevos negocios y nuevas instalaciones renovables. Eso nos daba una oportunidad de cara a pedir a estas empresas y a que se comprometieran en el acuerdo a ayudar a migrar parte de su propia transición sectorial en los mismos territorios. Qué negocios, qué instalaciones, qué nuevos emprendimientos en energías renovables podían poner en esos mismos territorios y cómo acompañaban a la parte más vulnerable de todo esto, más allá de sus trabajadores, que son trabajadores de empresas que tienen un cierto nivel. Había muchas dificultades con los trabajadores de las auxiliares, todas esas empresas auxiliares que trabajan para la empresa y cuyos trabajadores es cierto que se quedaban con dificultades y se han comprometido también a trabajar en la formación y recualificación de estos trabajadores y en el acompañamiento a nuevos empleos. Y es un trabajo que está en curso, que ya os digo que es complejo, pero que va dando sus frutos, que aprovecha el conocimiento que tienen estas empresas del territorio, de cómo funciona la economía de esas zonas, genera instrumentos de seguimiento conjunto, pues para que vayamos viendo de manera conjunta, oye, dónde están los avances y dónde encontramos las dificultades. Y bueno, vamos teniendo, pues, en las centrales térmicas que se han cerrado, las primeras que se autorizaron el cierre, pues ya vamos teniendo proyectos interesantes que tienen que ver pues, con nuevos emprendimientos, bien de energías renovables, bien proyectos de hidrógeno de almacenamiento, bien proyectos que salen fuera de la línea energética en las mismas instalaciones, pues de reciclaje de baterías eléctricos, de baterías de vehículo eléctrico, de reciclaje de palas. Bueno, pues es un trabajo, como os digo, en curso. En segundo lugar, y más allá de esta agenda de trabajo con sindicatos y con empresas, pues es un trabajo que tiene que implicar a todos los actores en el territorio, pues porque desde Madrid y así no se llega a las mejores conclusiones si no hablamos con la gente de los territorios para que nos trasladen pues cuáles son sus necesidades, cuáles son sus voluntades, que también es importante, qué es lo que quieren para esas zonas, cuáles son los proyectos en los que ellos tienen confianza de que puedan salir, cuáles son los proyectos que las empresas de esas zonas creen que pueden emprender y para la que necesitan ayuda. Es un ejercicio bastante innovador que estamos desarrollando desde la Administración General del Estado para llamar a la participación de un numeroso grupo de agentes de las zonas donde se producen estos cierres, pues para que nos hagan llegar sus propuestas. Con esas propuestas elaboraremos lo que llamamos convenios de transición justa, que recoge la Ley de Cambio Climático, y este trabajo lo estamos haciendo en 14 zonas, 2 en Galicia, 3 en Asturias, 3 en Andalucía, 1 en Castilla-La Mancha, 1 en Aragón y 4 en Castilla y León, que son donde se recogen los efectos de estos cierres. Han participado casi 600 actores en estos procesos de participación para hacernos llegar sus propuestas y hemos recibido pues, más de 1.500 propuestas de proyectos, de iniciativas y en algunos casos de ideas, pues que habrá gente en el territorio que no sabe cómo continuar, pero que considera que es importante que lo pensemos desde las administraciones para dar respuesta. Y han participado pues, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, las administraciones a todos los niveles, pero también las organizaciones empresariales, las empresas locales, las organizaciones sindicales, las universidades, los centros de formación, organizaciones sociales, organizaciones ecologistas y organizaciones de jóvenes y de mujeres, que es que en lo que estamos intentando hacer todavía un trabajo particular sobre ellos para reforzar la participación de estos 2 últimos colectivos, pues porque consideramos que son importantísimos, sobre todo para el futuro de zonas que están en tendencias de despoblación. Los jóvenes tendrán que encontrar las oportunidades que quieren encontrar en esos territorios y las mujeres tendrán que encontrar también oportunidades en unos mercados laborales, que son los mercados laborales que vienen del carbón, que son muy masculinizados y que necesitamos revertir en esta transición hacia unos mercados que acojan también buenos empleos y buenos trabajos para mujeres. Pues este trabajo un poco teórico de participación, que podéis decir, pues es algo casi académico que estamos haciendo, por supuesto, tiene que venir acompañado con
con instrumentos de apoyo ya, pues porque los impactos se están sufriendo ya y hemos venido trabajando en cómo vamos dando respuesta desde lo que se nos va haciendo llegar a corto plazo, cómo podemos canalizar ayudas y cómo podemos canalizar iniciativas pues, para que esos nuevos proyectos vayan asentándose en los territorios. De manera pues, bastante tradicional, por decirlo de alguna manera, pues tenemos líneas de apoyo pues, para pymes o para las inversiones de grandes empresas que tengan un componente potente de innovación. Acabamos de resolver una de las convocatorias y vamos adaptando las convocatorias que sacamos desde el Instituto para la Transición Justa a lo que se nos ha ido haciendo llegar desde los territorios, incorporando sus propuestas. Por otra parte, y esto que estamos pensando más allá de lo energético, en economías diversificadas, que tengan una buena incorporación del sector primario, del sector turístico, del sector industrial, más allá del de generación energética, también, como os he dicho, estamos, bueno, pues son zonas que tienen una fuerte identidad. Se sienten orgullosas de haber suministrado la energía con la que se ha construido este país y con la que se ha construido la economía de este país. Y también estamos apoyando los propios proyectos energéticos en esa zona para que la descarbonización les pueda ayudar a sentirse igual de orgullosos de contribuir a la economía a través de su generación energética. A veces esto es más sencillo que otro, pero de manera transversal, pues fuera del Instituto para la Transición Justa, desde el IDAE, que es el Instituto de Diversificación Energética, pues si sacamos una convocatoria para renovables innovadoras, la hacemos con prioridad para zonas de transición justa. Vamos a sacar ahora una también para almacenamiento innovador, que son claves del sistema energético del futuro y también llevará prioridad para zonas de transición justa. En hidrógeno verde también estamos buscando proyectos en estas zonas y esto ya ha provocado que haya muchos inversores que de todas maneras están interesados en avanzar en hidrógeno o en almacenamiento o en renovables innovadoras, que saben que para el Gobierno es importante que se acerquen esas nuevas oportunidades a donde se producen los desafíos y ya tenemos bueno, pues un numeroso número de proyectos en esos territorios que tendrán que ponerse en marcha y tendremos que ver cómo acompañamos, pero sí que están surgiendo muchas iniciativas. Y me gustaría detener en el que yo considero el instrumento que es a lo mejor más innovador, porque más diferente que hemos desarrollado y que además está de mucha actualidad porque está abierto ahora el plazo para su adjudicación, que es el concurso de un nudo. Un nudo es por donde la generación eléctrica, por donde las instalaciones de generación eléctrica acceden a red eléctrica. Acceden a la red eléctrica. Eso es un nudo de acceso. Pues estamos concursando el nudo de Andorra, Andorra-Teruel. Andorra-Teruel, no Andorra, la que podéis tener en mente de así a bote pronto. En Andorra-Teruel se cerró una central térmica, se está cerrando una central térmica y 2 minas asociadas y vamos a concursar ese acceso a red al mejor proyecto o proyectos renovables desde un punto de vista de transición justa. Y esto es algo, pues como yo os digo, bastante innovador. ¿Qué puntuamos? Ese acceso a red para que es algo importantísimo para un proyecto renovable, necesita tener ese acceso para ser viable. Y hay muchos proyectos renovables porque es una zona con muchos recursos renovables, tanto en su viabilidad para la eólica, para la fotovoltaica, para la biomasa. Hay mucho apetito inversor y el acceso es restringido y nosotros podemos actuar sobre él. Y entonces hemos lanzado un concurso en el que lo que valoramos es proyectos que generen más empleos para la zona, que generen empleos particulares también para los trabajadores que se han quedado, que son excedentarios de estos procesos de cierre, que generen empleos para mujeres con las dificultades o con lo poco habitual que es eso en grandes proyectos energéticos, aunque vamos mejorando. Y de manera importante que traigan también proyectos industriales asociados. Más allá de la generación renovable, más allá de los proyectos renovables, queremos que los inversores que quieran ese acceso, pues que planteen qué proyectos asociados, bien de índole industrial o de otro tipo de sectores, bien puede ser el sector agrícola o de otro tipo, pueden incorporar a ese proyecto renovable para que tenga
el conjunto un mayor efecto tractor sobre las economías locales. También valoraremos que incorporen el desarrollo del autoconsumo, pues para que los ciudadanos y de las empresas de esas zonas pues tengan una menor factura eléctrica, y que incorporen también estrategias de formación profesional para la población desempleada de las zonas. Se trata un poco de poner la potencia renovable de esa zona al servicio del desarrollo sostenible de ese territorio. Y bueno, es la primera vez que un elemento clave de proyectos renovables pues, tiene un criterio, o se valora con criterios de transición justa. El plazo de solicitudes está abierto, termina el 4 de enero para estos proyectos, y el año que viene esperamos tener los resultados y ver cómo funciona este trabajo de innovación energética, por decirlo de alguna manera. Pero más allá del apoyo a estos proyectos, también en estas zonas tenemos que desplegar instrumentos de apoyo a los municipios para que puedan mejorar los servicios que ofrecen a sus ciudadanos. Estamos también financiando pues, infraestructuras de mejoras en estos, tanto de restauración de pasivos ambientales, que es muy importante, mejoras de eficiencia energética, y ahora, a finales de año la publicamos, termina hoy su proceso de audiencia, pues vamos a lanzar una nueva línea de apoyo a infraestructuras municipales en plan de recuperación, transformación y resiliencia en esas zonas, en las que buscamos proyectos que aunen mejoras ambientales y sociales de manera importante. Entonces, estamos buscando proyectos que puedan rehabilitar edificios existentes pues para vivienda social o para atracción de emprendedores, que podamos financiar nuevas rutas verdes y que puedan dinamizar el turismo. Son servicios, son infraestructuras municipales, pero que las queremos poner al servicio bien de una mejora de servicios públicos en la zona o bien de la atracción de empresas y de nuevo desarrollo. Por otra parte, también esas ayudas, estamos hablando en muchas ocasiones de intentar llevar ayudas a municipios que son pequeños, que tienen poca capacidad de elaborar buenos proyectos que podamos poner en marcha entre todos juntos, y también estamos generando una herramienta de asistencia técnica para que esos municipios pequeños puedan soñar, puedan atreverse a poner propuestas ambiciosas encima de la mesa. Por otro lado, también son fundamentales los instrumentos de apoyo para la formación profesional y la recualificación, como hemos dicho, y también vamos a lanzar antes de final de año este programa de formación certificada para ocupaciones verdes para la gente desempleada de las zonas, y también porque, como he dicho, estas inversiones se van a acelerar mucho en el plan de recuperación, y es importante acompañar a los desempleados de esas zonas a estas nuevas ocupaciones. Bueno, estas no nuevas ocupaciones, pero sí ocupaciones que van a tener un mucho mayor absorción de empleo a corto plazo. Y tendremos que ir viendo qué funciona, que tenemos que adaptar, cómo acompañamos mejor a las empresas respecto a las necesidades que tienen. Esto va a ser un trabajo dinámico. Cómo apoyamos proyectos tractores con más mimo allí pues, donde hay menos músculo empresarial, cómo integramos también a otros actores sociales más allá del mundo económico, porque la gente se queda a vivir en los territorios no solo porque hay oportunidades de empleo, que es crucial, sino también porque hay vida y porque hay oportunidad de desarrollar una vida plena. Necesitamos buscar proyectos grandes y buscaremos proyectos grandes, pero también tenemos que prestar atención a lo pequeño en la transición justa. Y os voy a poner un ejemplo de cómo intentamos a lo mejor buscar de manera sencilla con beneficios pequeños, pero que pueden marcar la diferencia en las actuaciones de transición justa. Vamos ahora a emprender grandes obras de restauración para instalaciones de carbón que habían quedado abandonados, que nos han dejado unas cicatrices en el territorio importantes, unos pasivos ambientales importantes, una afectación a los cursos de agua importante. Vamos a hacer estas grandes obras de restauración y, por supuesto, nuestro objetivo es pues, reparar los ecosistemas, mejorar la biodiversidad, pero también estamos hablando con los ayuntamientos, con las juntas vecinales, con la gente, para, ya que hacemos estas grandes obras, que podamos encontrar proyectos pequeños que mejoren, aunque sea en pequeña medida, la vida de las personas de allí. Qué plantación de árboles frutales quieren, qué zonas les parecen interesantes pues para pastos de una ganadería intensiva de mucha calidad, si podemos poner pequeñas fotovoltaicas
en esos sitios, cómo podemos hacer también apoyar las sendas y los proyectos proyectos de interpretación del territorio, pues para atraer turismo a estos parajes que son maravillosos una vez que los restauremos. La inclusión en el presupuesto, después de una gran obra de restauración, que estamos hablando de millones de euros lo que cuesta hacer eso, la inclusión de estos pequeños proyectos desde un punto de vista presupuestario pues no es grande, pero sin embargo sí que marca cómo vive la gente de la restauración y lo que pueda esperar de ella. Yo no sé cómo voy de tiempo, Joaquín. Bueno, tienes que ir concluyendo, pero es tan interesante. Bueno. Bueno, pues voy concluyendo. Es un trabajo que estamos haciendo que esperamos que funcione desde un punto de vista casi de laboratorio, porque tampoco… Y es un primer trabajo, pero los desafíos ni las oportunidades de la descarbonización ni de la transición ecológica empiezan o terminan con el cierre del carbón. Tenemos que acompasar la descarbonización de todos nuestros sectores, tenemos que hacerlos todos compatibles con la seguridad planetaria y eso es un desafío enorme. Y esperamos que de estas pequeñas experiencias pues, podamos también aprender qué cosas pueden funcionar y qué cosas no pueden funcionar. Y sí me gustaría terminar pues, con algunos elementos un poco de lo que también os digo, no ya desde un punto de vista institucional, pero a nivel personal, pues sí que este trabajo en transición justa durante muchos años me obliga a terminar diciendo. El primero es que el mayor riesgo y el más devastador de todos es no actuar. Y por mucho que lo repitamos, porque esto se repite muchísimo, lo repetimos todos, se olvida muy fácilmente cuando pasamos de la teoría a la práctica o de las musas al teatro. Lo más devastador es no actuar. Con la descarbonización tenemos una ventaja. Actuar sobre los impactos del cambio climático tenemos una ventaja respecto a otros procesos que ya están produciéndose en nuestra sociedad, como por ejemplo la digitalización. Y es que existen relativos espacios de orden, de regulación, de gobernanza colectiva. Y esto hace que sepamos dónde tenemos que ir y que tengamos un objetivo compartido, y entonces es relativamente más sencillo anticipar los cambios o adecuarnos a los cambios. Y en otros espacios, con menos regulación o con menos objetivos compartidos, pues a veces ni siquiera tenemos claro a dónde queremos ir como sociedad. En descarbonización ya, a no ser que se sea negacionista, todo el mundo sabe dónde tenemos que llegar. Pero esa ventaja de que, como sabemos dónde queremos llegar, tenemos la ventaja de anticipar los cambios, hay que ejercerla. Y hay que implementarla y requiere la voluntad de todas las partes y una voluntad casi, diría, constante, diaria. Nuestra capacidad, de todas maneras, para promover una transición justa que además de esta transición acelerada y de esta transición suficientemente ambiciosa, que sea justa, pues va a depender en ocasiones también de factores externos que tenemos que ver y que no tendrá que ver tanto con lo que nos planteemos, sino con los contextos en los que vivimos. Os he contado antes, por ejemplo, la despoblación, como es particularmente importante en las zonas, pero también, por ejemplo, transicionar en contextos de devaluación salarial es difícil para la gente y hay que entender los problemas que puede tener la gente trabajadora al perder un empleo con un cierto salario y tener detrás que le espere un empleo, puede ser más verde o más descarbonizado, pues puede tener un salario más bajo. Y luego, por último, el retraso de la acción no genera ni siquiera beneficios en la mayor parte de los casos para la gente afectada negativamente por el cambio. Se va a terminar imponiendo el cambio porque esto no tiene vuelta atrás y probablemente con muchas menores medidas de apoyo y de acompañamiento. Entonces, estamos todos obligados a utilizar el tiempo y el talento colectivo en lo que es más importante, que es acelerar la transición ecológica y que no deje a nadie atrás. Muchas gracias. Interesantísimo, ya digo que habríamos estado más tiempo. Hay una coincidencia con las intervenciones esta mañana sobre el tema del momento, el momento post-COVID, el momento de recuperación y vincular lo que se hace con el momento. Pero más allá de lo que has planteado, típico la transición justa, es necesario que hay que crear nuevos empleos, nuevas oportunidades, que hay que tener en cuenta la protección social para la gente que se queda sin ingresos, que hay que tener en cuenta la formación, servicios de empleo. A mí lo que me queda como más contundente es esta innovación social que plantea la manera que lo estáis haciendo con los convenios de transición justa. Es que has dicho unos datos impresionantes. 14 convenios de transición justa en 14 zonas, territorios diferentes de España afectados. No está mal. 600 organismos, organizaciones involucradas. 1.500 proyectos e inversiones.
Bueno, estamos hablando de algo, creo que importante, que no son solo ya palabras, porque claro, cuando hablamos, por ejemplo, de Andorra, que has hablado de Andorra-Teruel, es que la térmica de Andorra y las minas de Andorra representan el 40% del PIB de toda la provincia de Teruel. Teruel existe, o sea, estamos hablando de territorios donde o se actúa en ese territorio y me parece que los planes de Andorra van a dejar una Andorra mejor de lo que había antes, con más empleo, más cualificado, más femenino, que es clave para de todo, oye, enhorabuena. Es lástima que no se conozca todo esto, porque ayer tuvimos un debate entre Sharon Barrow y Roberto Suárez, las máximas figuras de representación de los trabajadores y de los empleadores a nivel mundial, y hablaron de la transición justa española. Sharon Barrow más emocionada de la transición, Suárez más escéptico, pero creo que desconocían estos datos. Y creo que el debate entre Sharon y Suárez habría sido... ¿Puedo decir yo algo sobre eso? Sí. Bueno, lo cierto es que es un trabajo en marcha y los territorios, y esto a veces hay que ser tradicional, y la gente ve que cambian las cosas cuando han empezado las máquinas a trabajar, cuando la gente está contratada. Y también es verdad que en eso se ha producido un desacoplamiento. La gente está viviendo con incertidumbre los cierres de hoy, porque saben que ese trabajo no lo van a tener, y estamos concursando a Andorra y hasta el año que viene no sabremos cuáles son los proyectos que se van a poner en marcha. Y eso genera incertidumbre, y también entre la ciudadanía hay que entender que en muchas ocasiones, pues también desde un punto de vista de las administraciones y principalmente a los gobiernos, pues se nos tiene un escepticismo amplio, y que tampoco te diría que es malo. Esperamos que es verdad que hemos querido hacer las cosas de manera diferente. A veces es sencillo anunciar una lluvia de millones o anunciar este va a ser el proyecto. Luego si el proyecto sale o no sale, o si sale a medias es otra cosa. Pues trabajar en innovación social pues requiere más tiempo, requiere hablar con más gente y requiere pensar en cosas, en grandes, en pequeñas, en dónde podemos actuar, y es cierto que los resultados visibles para la gente pues tienen que empezar a verse de manera muchísimo más palpable este año. Ojalá sea así. Creo que hay para una pregunta, ya sé que estamos mal de tiempo, pero antes se me quejaron de que no hubiera dado preguntas, así que una pregunta. Isidoro, Bois, Hoy por sí favor. pueden ser dos también. Bueno, pero está luego el panel de salud, que también será. Y me perdonarás que no sea una pregunta, sino una opinión. En todo caso, yo quiero saludar la calidad de las intervenciones que en este congreso están haciendo los representantes del Gobierno de España. Me parece necesario subrayarlo. Y lo que yo quería introducir como opinión es que creo que en esta ponencia se ha utilizado poco la palabra transversalidad. Y creo además que es bueno que se utilice poco, o en todo caso que se entienda, porque en ocasiones se contrapone al concepto de interés social como colectivo parcial de la sociedad. Y creo que es un error cuando va en esta línea. En este congreso hemos visto que en relación con el tema feminista, con el tema ecológico, con el tema de la pandemia, con el tema de la digitalización, todos estos fenómenos que son transversales en la medida en que afectan a toda la sociedad, no afectan de la misma forma a toda la sociedad. Y por eso, precisamente, en el tema de la transición justa, en el tema de la transición ecológica, sería bueno subrayar cómo y de qué manera y de qué forma peculiar, como en los demás temas, afecta a la clase trabajadora en la medida en que es la clase trabajadora la que sufre en particular los temas ecológicos, la salud en el trabajo, la salud en el ambiente, entre otras cosas porque las zonas de vivienda de los trabajadores son las más próximas a las fábricas que contaminan, etcétera, etcétera. Entonces, entender que no es un problema que afecte a toda la sociedad por igual, que los intereses de clase y las contradicciones sociales existen y que en ocasiones es la contradicción entre los intereses más inmediatos y los intereses más mediatos a medio y a largo plazo. Entender esto y explicarlo adecuadamente me parece esencial para evitar precisamente que cunda entre sectores muy amplios de la sociedad una oposición a las medidas y a las iniciativas que pueden frustrar estas propias iniciativas y que pueden llevar a resultados de debilidad del planteamiento que se está haciendo. Yo creo que este elemento tendría que estar presente
porque si no la proliferación de la palabra transversalidad lo que hace es eliminar la capacidad de movilización social, de soporte a las medidas que se están tomando. Nada más, gracias. No. Ahí esto ya no sé. Estoy muy de acuerdo y que, por ejemplo, sobre la importancia de los temas de salud, y estando aquí María, además, que acaba de llegar, pues que lo iba a introducir, pero entonces le he preguntado a Joaquín cómo iba de tiempo, y es crucial. Es cierto que los temas de contaminación, los temas de salud de las personas y los temas de salud laboral también para la gente trabajadora, para la clase trabajadora de Sostena, el avance en la descarbonización va a tener unas ganancias importantísimas para la propia salud de las personas. Pues qué mejor reflexión para dar lugar a la siguiente mesa, que irá... Bueno, hay unos 15 minutos de café, pero luego para dar lugar a la siguiente mesa, en la que contaremos, entre otros, con María Neira, que no solo es la directora de Salud Pública y Cambio Climático de la Organización Mundial de la Salud, que es mucho, sino que es asturiana y que conoce muy bien esos procesos de los que hemos hablado aquí. Así que muchísimas gracias y gracias, Laura, por esta excelente intervención. Gracias.